la prédica y después la voy a subir a las redes. Primero, quiero pedirte permiso para que me dejes entrar a tu corazón. Quiero pedirle al Espíritu Santo, que habla distintas lenguas y que habla la lengua de lo que te está pasando, la lengua de tus sentimientos, de tus heridas, de tus problemas de hoy, la lengua de tu historia, de tu situación, que me permita hablarle a tu corazón. Pero para eso necesito que lo abras y que me des permiso para poder reflejar en esta lectura que acabamos de escuchar las consecuencias de Jesús resucitado para los discípulos, por lo tanto las consecuencias de Jesús resucitado para nuestras vidas. Y acá este relato se enmarca en la experiencia de Pedro, el primer papa, aprovechando a pedir por el Papa Francisco para que esté en la paz de Dios y por el nuevo Papa que tenemos que pedir. ¿Y por qué digo de Pedro? Porque cada uno de nosotros de alguna manera somos ese Pedro, porque se centra todo sobre Pedro. ¿Cuándo fue llamado Pedro por primera vez? ¿Se acuerdan? En una barca que no había podido pescar en toda la noche, y Jesús desde la orilla le dijo: tiren las redes. La tiraron y pescaron. Y acá pasa lo mismo. Por otro lado, en ese momento Pedro le dice a Jesús: aléjate de mí porque soy un pecador. Y Jesús le dice: Pedro, no te preocupes, porque de ahora en más serás pescador de hombres. Sígueme. Y acá hay cosas parecidas a la historia de Pedro. ¿Dónde lo negó Pedro a Jesús? ¿Se acuerdan? ¿No? Bueno, pero díganme, sí, me dicen. La pregunta en la misma pregunta está la respuesta esperada. Al lado de un fogón, al lado de un fuego. ¿Qué tenía preparado Jesús en la orilla? Un fuego. Pero el humo, a partir del día que lo negó Pedro a Jesús, el humo tenía olor a culpa. El que se quema con leche cuando ve la vaca llora. Pedro diría: el que traiciona con fuego, cuando huele el humo, se siente culpable. Y entonces vemos acá un montón de cosas más. Menos mal que ¿qué estaba cocinando Jesús en la orilla? Pescado y pan. Menos mal que no se le ocurrió cocinar un gallo. Antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Porque a Jesús no le gusta meter el dedo en la llaga de las cosas que hicimos. Le gusta actuar con dulzura. Pero utiliza todo esto, ¿para qué? Para sanar el corazón de Pedro. En tu vida también Dios quiere sanar tu historia. Porque Jesús resucitado solo puede redimir aquello que asume. Jesús asume la humanidad y la redime. Pero Él no puede redimir nuestra humanidad y nuestra historia si no la asumimos. Pedro no podría llegar a ser el Pedro que nosotros conocimos si Jesús lo dejaba herido. Porque Pedro, ¿por qué se fue a pescar? Porque se sentía culpable. Dice que tres veces se le apareció Jesús. Parece que lo estaban evitando a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando hacemos algo malo, evitamos encontrarnos con esa persona. Porque tenemos miedo que nos recrimine lo que hicimos. Y a veces también nos pasa eso con Dios. Y Dios, por eso Jesús insiste en reaparecerse tantas veces. Pero necesitaba que Pedro pudiera asumir su historia. Este Pedro que fue un hombre que le prometió a Jesús la 1001. Donde vayas te seguiré. Pedro que Jesús lo eligió como piedra, se sentía el orgulloso. Y Jesús no lo quería orgulloso, lo quería humilde. Y para ser humilde tenía que reconocer que no lo defraudó a Jesús,
Pedro no lo defraudó a Jesús, porque Jesús no tenía falsas expectativas sobre la vida de Pedro. Sabía con qué bueyes araba. Vos no lo defraudaste a Dios, no lo defraudaste a Jesús, porque Él siempre supo de qué estabas hecho. El tema es que nosotros nos defraudamos a nosotros mismos, y eso es lo que nos cuesta perdonar. Y Pedro necesitaba perdonarse a sí mismo. Dice que Jesús, primero, cuando se acuerdan, cuando multiplica los panes, Jesús dice, ¿qué le vamos a dar de comer a esta gente? Y en este caso Jesús le pregunta, ¿tienen algo para comer? Cuando uno está depresivo y está mal, ordinariamente lo que hace es deja de comer. Los discípulos estaban muy tristes. Pedro se volvió a pescar. ¿Por qué? Porque era el único oficio que él sabía. Porque lo había dejado ese oficio por seguir a Jesús, pero lo había traicionado a Jesús. Y entonces volvió a lo mismo. Y Jesús volvió a donde él volvió, a la orilla, porque sabía. Jesús conoce tus refugios, donde te ocultás cuando estás mal, cuando estás triste, que estás bajoneada. Conoce esos rincones y Él va ahí, a la orilla. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder sanar nuestro pasado, porque nosotros tenemos mecanismos de defensa para ocultar nuestro pasado o para intentar olvidarlo. Y nuestro pasado nos asusta, nos da miedo, nos da dolor y peor aún, tenemos terror a que conozcan nuestro pasado. Porque ninguno de nosotros en el lenguaje de hoy resiste archivo. Y fíjense que Jesús, Pedro mismo pidió después que Jesús lo sanó, Jesús resucitado, que redimió su historia de traición, Pedro mismo quiso que quedara escrito en el Evangelio que él lo había negado 3 veces antes de que cantara el gallo. Porque cuando vos dejás pasar tu pasado, tu terrible pasado, por las manos de la misericordia de Dios, tu gran prontuario para Dios se convierte en tu excelente currículum. Porque Jesús quiere a los que estamos rotos, nos necesita a los rotos para que podamos entender al resto que están rotos como nosotros. Porque nosotros no somos sanos que sanamos al sano, somos enfermos que buscamos a los enfermos como nosotros para traerlos ¿a dónde? A Jesús. Y entonces necesita personas humildes que reconozcan de dónde los rescató Dios. Pero a nosotros nos cuesta mucho eso, porque a nosotros nos encanta el pasado de la gente, nos encanta sacar a relucir cosas, y eso no es de Dios, y pasa en nuestras comunidades, en nuestros grupos de oración. Lo importante es que nosotros tenemos que mirar nuestro pasado y el pasado de Dios, de los demás, desde los ojos misericordiosos de Dios. Y ellos lo habían escuchado a Jesús predicar tantas veces, hacer tantos milagros, pero no lo entendieron. ¿Cuántos años llevamos nosotros caminando en el camino de Dios y no terminamos de entenderlo? No te preocupes, porque Dios sabe que no lo podés entender. No desistas, seguilo igual. Deja que Dios se toma tu tiempo, su tiempo, porque respeta tu tiempo. El tiempo de Pedro, el tiempo tuyo, el mío son distintos, pero solo un buen papá y una buena mamá conoce el tiempo de los hijos. Y la vida, para colmo, nosotros parece que vivimos un delay, siempre nos llegan tarde las cosas. Somos papás, criamos a nuestros hijos, ya son grandes y recién ahí estaríamos capacitados para tener hijos. Pero la vida es buena
y nos regala a los nietos. Y tal vez podemos hacer lo que hicimos mal en los hijos, hacerlos bien en los nietos. Y un termómetro para que descubras que es así, es que tus hijos se enojen con vos porque le permitís a tus nietos cosas que no le permitías a ellos. Eso es un buen termómetro, porque te estás reivindicando en tus nietos. Porque siempre venimos en un desfasaje. Dicen por ahí que uno aprende a ser hijo o hija cuando es padre o madre. Ahí aprendemos a ser hijos. Y uno aprende a ser madre cuando es abuela o abuelo. Por eso pidámosle al Señor que siempre nos da una nueva chance, como a Pedro. Entreguémosle nuestra historia, no importa lo terrible que hayas hecho. Y si pasás por la confesión a través de un sacerdote, mejor todavía. Y deja que Jesús se arrime a la orilla de tu vida. Él no te avasalla, Él no entra e irrumpe, se queda en la orillita, orilla tus dolores, orilla tus necesidades de amor, orilla tus angustias, tus depresiones y tus tristezas, pero ahí a la orilla lo vas a encontrar. Y a enfrentarlo, no tengas miedo, pero en realidad le tenemos más miedo a nosotros, enfrentar nosotros nuestra propia verdad. Dejemos de esconder las cosas debajo de la alfombra, dejemos de alimentar nuestro inconsciente para no recordar y animémonos a que de la mano de Jesús podemos recordar nuestra historia, podemos pasarla por las manos de Jesús y nos convertiremos en excelentes aprendices. Nunca busques ser maestro, conformate con ser un aprendiz, porque nacimos aprendices y moriremos aprendices, porque es propio del aprendiz aprender de sus errores. Si te equivocaste tanto en tu vida y no aprendiste nada, sos un estúpido o una estúpida. Ahora, si te equivocaste y lo que hiciste no lo volverías a hacer nunca y hasta te animarías a reescribir tu historia, quiere decir que tenés sabiduría, porque no necesitaste tropezar 2 veces con la misma piedra, aunque algunos somos reincidentes, pero no importa, es otro caso. Que el Señor derrame la misericordia de Jesús. Y si lo traicionaste, Pedro lo negó 3 veces, Jesús se lo preguntó 3 veces. Pero Pedro nunca se animó a decirle te amo, alcanzó solo a decirle te quiero. Pero ese será tema para otra predicación, la diferencia entre te amo y te quiero. Pero a veces Dios se conforma con que lo querramos. Basta que aspiremos un día a amarlo plenamente, pero esa será tarea que se logrará en el cielo, ya que Jesús venció la muerte. Entonces, como decimos nosotros, en la vida todo tiene menos mentira. Para nosotros todo tiene solución y también la muerte. Amén.